La lectura bíblica principal es Lucas capítulo 1, versículo 46 al 56, ¿no? Como ya les he dicho, el título es Magnificat al Señor. Bien, hermanos, como una introducción, quiero que piensen, que reflexionen acerca de cómo estamos pasando estos días de Adviento con nuestras familias, de manera personal o en nuestros trabajos también. ¿Bien? ¿De qué más se habla cuando nos reunimos con nuestras familias en estas fechas? ¿De qué más hablo yo con mis amistades ahora que se acerca el 24 de diciembre y vamos a celebrar pues la Navidad, ¿verdad? Quizá alguno de ellos espera alguna obra milagrosa de Dios, ¿no? Un milagro navideño. ¿O cuál es esa confesión de júbilo, de felicidad que sale del corazón de ustedes? ¿O qué es lo que cantan en familia en estas fechas, ¿no? Muchos dirán, algunos pues los villancicos, ¿no? Muchos cantan de alegría, quizá por las gratificaciones que van a venir, los niños están alegres por los regalos, pero realmente nos ponemos a pensar con detenimiento cuál debe ser ese cántico que salga de nosotros, esa confesión de nuestros labios que expresa la alegría, ¿no? El máximo gozo y la importancia en estas fechas. Y ahora, como es costumbre, muchos por la época navideña viajan, ¿verdad? Para visitar a su familia y así. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que un cristiano lleno de la palabra de Dios, al tener un tiempo de comunión con su familia, con sus amigos, y como resultado de esas pláticas y de esa visita, podría ocurrir algo maravilloso? ¿No? Siempre cuando vamos a visitar a alguien en estas fechas, vamos con la expectativa de que Dios va a hacer algo a través de mí o a través de esa persona. O simplemente vamos pues para visitar y ya, sin expectativas. Pues hermanos, es hora de cambiar esa mentalidad, ¿ya? Pues la palabra del Señor nos va a llevar a eso, a que no menospreciemos nuestra comunión con nuestros hermanos y con nuestros familiares de fe y con los amigos, por supuesto. Voy a proceder a explicarme. Porque al igual que ahora que se viaja en vísperas navideñas, en el tiempo del primer siglo, después de la anunciación del ángel a María, María decide visitar a Elizabeth, su prima, embarazada ya de 6 meses, y en ese diálogo, en esa visitación, tiene como resultado este hermoso cántico que se conoce como el Magnificat de María. Los versículos del 46 al 56 se conoce como el Magnificat. Y este título de Magnificat, pues, viene del latín. Y esto es puesto porque, así como comienza el versículo 46, las palabras que María comienza a responder a la salutación de Elizabeth es: engrandece mi alma al Señor, ¿verdad? Entonces esta palabra engrandece, ¿no? Engrandece, en latín, se tradujo en la Vulgata latina, ¿no? La Biblia en latín, como Magnificat. En pocas palabras, la primera parte del versículo 46 diría: Magnificat anima mea Dominum, en latín, ¿no? Magnifica mi alma al Señor. Ahora, y esto es lo hermoso del Evangelio de Lucas, porque en los primeros capítulos, en el capítulo 1 y 2 de Lucas, podemos encontrar no solamente este cántico de María, el Magnificat, sino también otros 2 cánticos más. En este mismo capítulo 1 van a notar el Benedictus, que quiere decir bendito, y es la primera palabra con la que comienza Zacarías a alabar al Señor por el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Y en el capítulo 2 vamos a ver el Nunc
dimitis, que son las palabras que vienen de lo que tenemos que dice, ahora despides, Señor, a tu siervo. ¿Quién dijo esto? El anciano Simeón, que servía en el templo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos estos 3 cánticos hermosos en estos primeros capítulos de Lucas. Y para el mensaje de hoy, hermanos, lo he dividido en 3 partes, este precioso Magnificat del Señor. En los versículos del 46 al 48, María va a comenzar alabando al Señor, engrandeciendo, exaltando el nombre del Señor. En los versículos del 49 al 53 va a continuar hablando acerca de las proezas y de las obras del Señor que ha hecho con ella y con su pueblo. Y de los versículos 54 al 55 va a proclamar la misericordia cumplida a su pueblo, la salvación, la venida, la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo. En esta semana, entonces, ya estos días prácticamente previos a la Navidad, hermanos, la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos magnificar el nombre de nuestro Dios, celebrando su obra correctamente y esperando no solamente su regreso, pero de manera vigilantes, a través de este cántico? Es por eso que voy a comenzar con el primer punto, que lo he titulado Magnifícale. Magnifícale al Señor por lo que ha hecho contigo. Del versículo 46 al 50. Nos dice así: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hermanos, María tenía grandes motivos para glorificar al Señor, y lo glorifica no temerosa, le glorifica no con pesadez, como muchos pueden decir, ay, es que ya se viene el 24, gastos, ya se vienen obligaciones, voy a tener que hacerme cargo de la casa, los deberes. Sin embargo, previo al nacimiento del Señor, meses al nacimiento del Señor, María lo glorifica con regocijo. ¿Por qué? Porque ella misma lo va a decir, porque el Señor nos traslada de la humillación al estado de la bienaventuranza. El Dios Altísimo ha mirado la bajeza de su sierva. Esto es lo que ella confesó. Dios prácticamente se ha dignado a mirar a alguien como yo, dice María. Yo que no soy una mujer pues famosa o una gran figura social, tampoco vengo de una familia adinerada o que ostenta algún poder político. Porque los judíos en aquel momento esperaban un Mesías con esas características. Pero María era una joven humilde, desposada con un humilde carpintero de Belén, pero que había tenido el privilegio de ser la madre del Hijo de Dios, la Theotokos, exaltando por supuesto al Hijo de Dios, ¿no? ¿Qué hizo entonces para recibir este honor desde los cielos María? Podemos decirlo con seguridad al leer ya el panorama completo de la Biblia, absolutamente nada. Esto le fue concedido por el Señor, por su buena voluntad, por pura gracia. Y María lo tenía absolutamente claro. Ella se veía a sí misma, su humildad, su pequeñez, enfrente a la gloriosa grandeza de su Dios. Ella se colocaba entre las personas humildes, pobres y desfavorecidas de su propio pueblo. No fingía su fe. Ella lo exponía genuinamente y clamaba al Señor en acción de gracias
por haber cumplido su salvación. Ahora la pregunta para nosotros: ¿qué hicimos para tener ese privilegio de ser escogidos por Dios para salvación? Y aún más, para presentar al Cristo de la gloria a las personas de este mundo. ¿No deberían ser acaso las personas más sabias, más morales en conducta, con mejores recursos económicos, las que pudieran ser capaces de presentarlo? Pero esto no es así, hermanos. Esto no es lo que Dios decidió establecer. ¿Acaso Dios no vio nuestra bajeza como la vio en María? ¿Nuestra indignidad? ¿En qué estado moral, mental y emocional de manera pecaminosa nos encontró el Señor? Estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos de los deseos de nuestra carne, atrapados en la vanagloria de la vida, menospreciados por este mundo, por no ser los mejores. En estas condiciones, hermanos, el Señor miró nuestra bajeza, se acercó a nosotros en nuestra humillación, nos hizo misericordia. ¿No es esto un gran motivo para regocijarnos, como lo hizo María? Regocíjate entonces en el Dios de tu salvación. Reconoce constantemente que necesitabas un Salvador, así como ella lo dijo. Me gozo en el Dios de mi salvación. El Señor vino para salvarme a mí también, dijo ella. Y no solo con quedarnos ahí, sino proseguir adelante, vivir una vida que exalta su nombre. Hermanos, Dios es el que nos traslada de una posición de humillación a un estado de bienaventuranza. Y esta palabrita de bienaventuranza significa prosperidad o felicidad. Cuán próspero, cuán feliz, cuán privilegiado es esta persona. Bienaventurado. Los que experimentan ser bendecidos por Dios, no porque tengan cosas buenas, sino porque han creído en el Señor y en esa fe han encontrado una plenitud de gozo. Muchos israelitas, hermanos, desde la antigüedad, si podemos ver en el Antiguo Testamento, muchas mujeres esperaban ser la bienaventurada, la mujer que traería al Mesías a este mundo. Y posiblemente trataron de conseguirlo, viviendo una excelente vida en piedad, que está muy bien, de obediencia, incluso teniendo mucha descendencia. Pero fue a esta joven piadosa y obediente al Señor, que no esperaba tal honor, que reconocía su indignidad, a quien Dios le concedió este privilegio. ¿Quieres que esta Navidad y el próximo año que ya está para comenzar, Dios derrame sus bendiciones sobre tu vida y sobre tus seres amados? Procura entonces, hermano, vivir con los que están contigo en temor reverente, como lo hizo María. Los que viven en temor reverente, son los que de corazón y mente y con esa actitud buscan honrar a su Señor y agradarle en su manera de vivir. Aquellos que, como María, deciden glorificar al Señor y honrarle, van a caminar por fe dependiendo del Dios poderoso, como ella misma lo dice. Al santo, no solamente poderoso, al santo. Es decir, estás delante del santo, caminando en santidad y guardando tu corazón de las cosas de esta vida. No solamente delante del poderoso y del santo, sino del misericordioso Dios. ¿Estás viviendo una vida de continuo arrepentimiento y practicando la misericordia con tus semejantes? Hermanos, su bendición, la bendición del Señor jamás se apartará, sino que será derramada de generación en generación por estos que le temen. Como segundo punto, magnifícale por lo que Dios
no solamente hizo, sino continúa haciendo en tu vida. Versículos del 51 al 53 dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Hermanos, el Señor no solamente trae un cambio interno, mudando el corazón, sino que llega a exteriorizarlo, de manera que trae consigo un cambio social por su buena voluntad y poder soberanos. Aquí nos habla del brazo de Dios, que el brazo de Dios hizo proezas. Hay que reconocer aquí que esta figura del brazo de Dios es una figura antropomórfica. Recordemos que Dios es espíritu. Y para referirse al poder, a la fuerza de Dios actuando sobre su creación y sus criaturas, pues lo ejemplifica como un ser humano, el brazo. En el pasado sí, hermanos, Dios obró con grandes proezas y milagros a favor de su pueblo, concediéndoles victoria, concediéndoles misericordia, y que fueran exaltados delante de sus enemigos. Los liberaba con grandes milagros. Podemos pensar en muchos. Hoy en día, hermanos, Dios sigue actuando, sí, en la sociedad, claro que sí, con su Espíritu Santo, pues. Es el Espíritu de verdad que destapa toda malicia del mundo, que restringe la maldad del hombre, porque la maldad que vemos ahora no se compara si Dios retira su gracia. El Espíritu Santo obra, y no solamente eso, Dios expande el cambio moral y el espiritual en la sociedad a través de la labor de su iglesia. Veamos ahora entonces lo que nos dicen estos versículos, y nos dice aquí que Dios despojó a los gobernantes orgullosos y ricos y atendió a los humildes y pobres, exaltó a los humildes. Primero, sabemos bien cuando leemos las Escrituras que Dios con su poder ha castigado muchas veces y justamente a los gobernantes soberbios y arrogantes. Entonces el Señor acá nos habla acerca del peligro de la arrogancia. La arrogancia, hermanos, da a las personas una falsa seguridad de poder. Les hace pensar que durarán en su pedestal de maldad, en su trono de altanería. Pero veamos qué es lo que Dios les dice a estas personas. Abdías, los versículos 3 y 4 dice esto: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, ¿sí? Peñas, riscos altos, ¿no? En tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tú tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Hermanos, tengamos cuidado entonces con estar en una postura arrogante. De modo que cuando más exaltados están sobre sí mismos, más bajo caerán, más grande será su ruina. De ese modo, hermanos, entendemos que un gran líder jamás ha asegurado su poder por sus propios medios, no ha durado, sino que siempre, en toda situación, de manera invisible, Dios ejerce su control soberano, y que a su debido tiempo trae su juicio y castigo sobre estas personas que con su arrogancia se oponen a Él. Sin embargo, también en contraste a esto, Dios hace prevalecer su justicia y redime la vida de su pueblo humilde. Voy a mencionar algunos casos en la Biblia. Tenemos el caso de la arrogancia de este gobernador Amán, el amalequita, frente a la fe de Mardoqueo en el libro de Esther.
Tenemos el caso de la dureza del corazón de Faraón en contra de la proclamación de liberación de Moisés. Notamos también la soberbia del rey corregente Belsasar de Babilonia, que ante la revelación de Daniel esa misma noche puso Dios fin a su gobierno. En contraste a esto, hermanos, cuán tranquilos son las vidas de los humildes de corazón y que gozan, a pesar de las adversidades, de su favor. El mismo poder, la misma mano que viene para juicio sobre los arrogantes, es la mano que bendice, honra y sustenta la vida de su pueblo fiel. Y claro, nos podemos pasar todo el tiempo hablando acerca de las obras del Señor y cómo hizo esto y continúa haciéndolo hasta hoy. Esto es el Antiguo Testamento y si vamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar de igual manera, porque hay que recordar en 1 Samuel 1:11 en el Antiguo Testamento hallamos el cántico de Ana, ¿no es cierto? Una mujer estéril a quien Dios la exaltó. En misericordia le tuvo tener un hijo y ese hijo fue el gran sacerdote Samuel. Ella fue exaltada por el Señor, se humilló en oración y Dios fue propicia a su petición. Y ella dedicó a este hijo todos los días de su vida. Y este cántico tiene mucha similitud con el Magnificat de María. Ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos que el Señor, nuestro Dios poderoso, santo, misericordioso, sigue sustentando y proveyendo a su pueblo hambriento, no solamente con lo material, sino con lo espiritual también. En el Antiguo Testamento, el Señor sustentó a una viuda con un poco de aceite y dio abundante comida para sus profetas. Segunda de Reyes 4 lo pueden ubicar. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo multiplica panes para muchas personas. 4,000, 5,000 se saciaron y sobró. Y no solo eso, a los pobres de espíritu les dijo que de ellos es el reino de los cielos. Para los hambrientos en el monte, en su sermón del monte les dijo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. No, disculpen. Les dice en Juan 6, yo soy el pan de vida, aquel que coma de él no tendrá hambre ni sed jamás. Él sacía lo material, pero por sobre todo y más importante, lo espiritual, la sed del alma, que no puede ser saciado con nada. Pregunta para nosotros hoy entonces, ¿soy un orgulloso tirano en mi hogar que no dejo obrar a Dios en las áreas de mi vida, en mi esposa, en mí o en mis hijos? ¿Estoy causando un hambre espiritual a mi familia? ¿Tomo alguna medida para procurar saciar sus almas? ¿Acaso pensamos que mi posición social, de trabajo, económica, me aseguran algún mérito delante de Dios? ¿Acaso estoy exento yo de que Dios esté al pendiente de mis pensamientos y acciones? Él está más interesado con nosotros todavía aún más. Por eso rindamos nuestra voluntad al Señor en humildad, de modo que seamos agentes de bendición, que llamen a otros a vivir bajo los valores del reino de los cielos, que es el mejor estándar de vida. Y por último, hermanos, magnificadle por lo que Dios hará por otros. Versículos del 54 al 55 nos dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. El mismo Señor que fue profetizado en el Antiguo Testamento y que trajo salvación en el primer siglo, muriendo en la cruz y resucitando y se entronizó en los cielos, es el mismo Señor que actúa en nuestras vidas hoy en el siglo XXI. Socorrió a Israel su siervo, pero hoy también sigue socorriendo y lo hará. Y lo hará con aquellos que escuchen
con fe y arrepentimiento su mensaje. Se acordará de tu vida y tendrá de ti misericordia. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo en donde Dios ha escuchado a las personas, ha abierto su gracia hacia ellos, no tomándoles en cuenta sus pecados, sino perdonándolos. Esto que fue prometido hace mucho tiempo para con Abraham, que vendría aquel que bendeciría a todas las naciones, es aquel que es fiel y sigue bendiciendo hoy día a todos los países del mundo, a donde llegue su mensaje, varones y mujeres, niños, ancianos, a todo tipo de personas. Magnifícale por lo que Dios hará por otros, porque esta palabra no quedará con nosotros. Habíamos dicho en un inicio, uno hay veces va a visitar a un familiar, va con algún amigo, y esta palabra que está en ti pasará a ellos. Y el profeta Isaías dice que no volverá vacía, sino que será sembrada en el corazón y dará fruto. Cumplirá su propósito por la cual Dios le ha mandado. Esa palabra es viva. Esa palabra es respaldada por la autoridad del Dios del cielo. Por lo tanto, va a obrar poderosamente. Por eso no menosprecies los diálogos que tengas con los amigos o con la familia. Al contrario, anímate más, porque no compartes cualquier palabra, compartes el pacto prometido a Abraham que ya se cumplió. Y el Señor que fue entronizado sigue en el trono y sigue trayendo salvación, socorriendo a sus siervos siempre. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces en estas vísperas de Navidad por otros? Incluso por aquellos que ni conocemos. Es prepararnos, no sabemos con quién nos vamos a encontrar, en el taxi, saliendo a correr, yendo al parque, no sabemos con quién. Pero el Señor nos va a guiar, nos va a utilizar para poder hablar y presentar correctamente el Evangelio, para que más personas conozcan la verdadera Navidad. No la Navidad comercial del mundo, sino la vida centrada en Cristo, la exaltación del Hijo de Dios por su obra redentora. Como conclusión, hermanos, el versículo 56 nos va a decir, y se quedó con María con ella como en 3 meses y después volvió a su casa. Miren cómo es que cuando llega, Elizabeth está de 6 meses y se queda 3 meses. ¿Cuánto suma esto? 9. ¿Y cuándo nace un niño? 9. ¿Y por qué se quedó 3 meses más? Ay, quiero ver al niño. ¿A Juan el Bautista? Podría ser. Sin embargo, lo hizo para apoyar a Elizabeth. No solamente esto, sino pasar estas vísperas con ella de la mejor manera, magnificando el nombre de nuestro Dios. Fue magnificado en su hogar, ella, María, con Elizabeth y Zacarías, y después Zacarías prorrumpe bendiciendo el nombre del Señor delante de la comunidad. Fíjense esto. María, Elizabeth y Zacarías magnificaron el nombre del Señor en donde estuvieron. Que nosotros de igual manera, hermanos, aprovechemos y magnifiquemos el nombre del Señor tanto en el hogar como en la iglesia, como en la comunidad. Oremos, hermanos. Amado Señor, Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por el día de hoy, Señor, que nos has traído tu palabra. Ayúdanos a vivir magnificándote como tú lo deseas, con un corazón humilde, con una disposición para servir, viviendo en constante arrepentimiento, examinando nuestro corazón y procurando andar en santidad, confiando en que aún en los días que vienen son difíciles, quizá para el hogar, quizá en el trabajo, pero confiando en la mano soberana y provisora de Dios, que no solamente nos permite traer pan a nuestros hogares,
sino también el pan de vida. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a prepararnos y a orar por aquellos que escucharán tu mensaje, aquellos cuyos rostros no conocemos, pero que conoceremos pronto. Que seamos agentes de bendición para ellos. Utilízanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén.